Bueno, hola, quinto año, ¿cómo están? Hemos vuelto a pasar el receso, hemos podido descansar, imagino, un poco estos 15 días y retomar un poquito o tomar fuerzas para terminar lo que queda del año. Si llegamos hasta acá, en medio de tanto desconcierto y tanto desarreglo, esta última parte seguramente se nos va a hacer mucho más amable porque más o menos ya entendemos las nuevas tecnologías, sabemos cómo es la dinámica y demás. Bueno, me estuve viendo el campus nuestro y veo que tengo bastantes entregas, quizás algunas un poquito atrasadas, pero afortunadamente han podido entregar, así que me voy a tomar esta semana y la otra para ponerme al día con todas las correcciones y las devoluciones que les tenga que hacer. La verdad me puso muy contenta ver que había tanta actividad en nuestro classroom. Ahora bien, vamos a retomar hoy los contenidos que dejamos antes del receso y lo último que habíamos visto nosotros era parte de historia argentina. Nosotros hicimos un recorrido al iniciar este año a nivel internacional y vimos que, digamos, como el tema de base o el tema de fondo era la Guerra Fría. Lo definimos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias que triunfan tienen dos modelos o proyectos, si se quiere, casi opuestos para pensar de alguna manera la forma de gobierno. Uno es el proyecto o el modelo capitalista, que lo va a encarnar los Estados Unidos, y el otro es el comunista, que lo va a encarnar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál es el punto, digamos, en el cual hay un absoluto desencuentro? Es justamente la propiedad de los medios de producción. Los medios de producción entendidos, todas aquellas cosas que se necesitan para producir fábricas, material, insumos y todo eso. Para el comunismo, digamos, no existe la propiedad privada, todo eso debe ser del Estado y el Estado se encarga de redistribuir de forma equitativa todo lo que se obtenga a partir de una producción determinada. En cambio, para el capitalismo, los medios de producción deben ser de propiedad privada. El problema es que cuando hay propiedad privada pero hay inequidad, la redistribución queda en manos particulares, entonces todo se distribuye de manera desigual. Por eso hay quienes son pocas personas y tienen mucho y hay muchas personas que tienen poco. Eso es el marco general. 1945 termina la Segunda Guerra, comienza esto que se llama Guerra Fría. La Guerra Fría tiene distintos periodos, que eso más o menos lo fuimos viendo como para ordenar. Y termina más o menos hacia 1989, entre 1989 y 1991, que cae simbólicamente el muro de Berlín y las distintas repúblicas que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas van independizándose, piden salirse de este proyecto socialista. Bien, ese es el marco general. Ahora bien, nos metimos después en el vínculo entre Estados Unidos y América Latina en el marco de esta naciente Guerra Fría. Estados Unidos, país capitalista, luego de la Segunda Guerra Mundial, sale recontra enriquecido y muy beneficiado. ¿Por qué? Porque la guerra no fue en su territorio y fue quien vendía armamento y daba préstamos a las potencias beligerantes para poder seguir participando. Una vez que termina la guerra, gana los Estados Unidos y tiene un flujo de capital gigantesco porque le vienen el pago de deudas más la indemnización por haber ganado. Es ahí donde, con la supuesta intención de fortalecer al mundo que estaba en decadencia, sobre todo Europa y bueno, parte de América Latina, es que se crean distintas entidades o proyectos para fomentar o prestar dinero para el crecimiento económico tanto de Europa como de América Latina. Para el proyecto europeo se diseña el Plan Marshall, que es este plan de préstamos a los países europeos, donde están obligados los países que contraen el préstamo a comprar insumos a los Estados Unidos. Para América Latina se crea la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una comisión que se encarga de recorrer los distintos estados latinoamericanos y diseñar un proyecto de desarrollo económico en base a las necesidades que tiene los Estados Unidos, ¿sí? Y la entidad de crédito va a ser el Fondo Monetario Internacional, que se crea también en 1945. Bien,
En este marco, 1945-1946, en la Argentina, ahora puntualmente, vean que hicimos el mundo, América y ahora Argentina, gana las elecciones el general Juan Domingo Perón y comienza su primer mandato en la Argentina. En esta primera etapa Perón va a tener 2 presidencias, de 1946 a 1952 y de 1952 a 1955, donde le hacen un golpe de Estado, conocido como la Revolución Libertadora o la Fusiladora, que es lo que nosotros empezamos a ver ahora. ¿Por qué hago todo este recorrido? No solo para que recordemos lo que estábamos viendo antes también, sino porque el punto que vamos a trabajar hoy sobre la Revolución Libertadora tiene que ver con un proceso de endeudamiento. Cuando asume la presidencia Perón, que había finalizado la Segunda Guerra Mundial, la Argentina no participó en forma directa, pero de alguna manera Perón y el Grupo Oficiales Unidos, que eran quienes habían hecho el golpe de Estado en 1943, apoyaban a las potencias del eje, apoyaban a Italia y a Alemania, que son las que pierden. ¿Bien? Por eso también hubo muchos alemanes que han venido a refugiarse a la Argentina, lamentablemente, luego de esta Segunda Guerra, alemanes nazis, ¿no? Bien, dicho todo esto, había un flujo de capitales en la Argentina interesante, por lo tanto no era necesario endeudarnos ni solicitar préstamos a ningún lado. Esto, una vez que asume Perón y comienza con su proyecto de industrialización, va a suceder lo mismo. Cada vez va a haber un mercado interno mucho más fuerte, más fortalecido, con un flujo de capitales que sigue llegando a la Argentina. Entonces hace que en 1952 terminamos de pagar la deuda que teníamos con la otra banca internacional, que era inglesa, que era la Baring Brothers, y se celebre en la Argentina, el 9 de julio de 1952, la segunda independencia, la independencia económica. Bien, digo esto porque al momento que se crea el Fondo Monetario Internacional y viene la CEPAL, quiere venir la CEPAL a hacer su investigación y a proponernos un préstamo, Perón se niega porque dice que es innecesario, que realmente nosotros tenemos un Producto Bruto Interno, recursos naturales y recursos humanos que hace completamente innecesario que se abra un proceso de endeudamiento y de dependencia del capital extranjero. Bien, 1952 termina la primera presidencia, ya con el voto femenino. En 1952 vuelve a ganar las elecciones con un 64% del electorado argentino que vota a favor del peronismo, pero la coyuntura internacional a nivel económico no es muy favorable a ningún gobierno del tercer mundo, y en 1955 una serie de factores hacen que se desarrolle en Argentina un golpe cívico-militar, es decir, la oligarquía terrateniente argentina, como ya les conté en el video anterior, que son los dueños de la tierra, hartos de las limitaciones que le pone el Estado y el gobierno peronista para el enriquecimiento particular de ellos, también sectores de la Iglesia Católica, algunos otros sectores militares y demás, deciden ponerle fin al gobierno de Perón, que podemos tener un montón de cuestionamientos y podemos trabajarlo en profundidad, pero es innegable que en materia de derechos para la clase trabajadora ha habido avances importantísimos. Es decir, se procedió a una redistribución un poco más equitativa de la riqueza. Pero claro, el sector del capital concentrado no le gustó, financia a las Fuerzas Armadas, a un sector de las Fuerzas Armadas, y se lleva a cabo el golpe de Estado en 1955, cuya antesala va a ser el bombardeo a Plaza de Mayo por parte de la aviación de Marina, que eso ya se los conté en el video pasado. Bien, una vez consumado el golpe de Estado, Perón se va primero a Paraguay, luego a Panamá y termina viviendo en España, en donde se va a quedar por 18 años allí.